Un saludo para todas las personas que en este momento nos empiezan a acompañar en esta transmisión. Saludo para los jóvenes, para las personas adultas, las personas mayores, las que van a estar hoy, las que estarán en los próximos días en esta transmisión aquí en el canal de Facebook, y también desde mañana colocaremos la copia en el canal de YouTube. Les invitamos a todos a que hagan sus preguntas, sus comentarios, también en la medida en que les interese, pues estén también repasando o viendo por primera vez los anteriores programas, porque esta es una serie. Estamos en una serie de programas dedicados a la llegada de la edad de oro esperada. Hoy vamos a abordar un tema necesario desde un punto de vista introductorio. El tema tiene que ver con todo aquello que viene a representar pues la manera de irnos ubicando en esta llegada de la edad de oro, que es inherente a la entrada de la era Acuarios. La edad de oro se fundamenta en el hecho de que actualmente la humanidad ha alcanzado un logro intelectual con el cual tiende a la síntesis y a realizar la espiritualidad de una manera objetiva, sin dogmas, cumpliendo con una función social. Ya en estos días en que estamos celebrando aquí en Bogotá la Feria Internacional del Libro, con Brasil como país invitado, hemos visto varias manifestaciones desde la academia, desde la ciencia, de esta síntesis, una síntesis entre ciencia y filosofía, una serie de cambios respecto a los paradigmas de cómo nos hemos venido relacionando con la naturaleza. Y ya se propone en que fundamentalmente necesitamos integrarnos a la naturaleza. La cultura tiene como fuente la naturaleza. Y así les invitamos a todos ustedes que vayan observando detenidamente, estudiando estas manifestaciones. Una edad de oro en que ya se observan estas expresiones socioculturales y que seguirán surgiendo, como el ejemplo de la Universidad para la Paz en Costa Rica, como países sin ejército, las energías limpias sobre las cuales se está trabajando intensamente para aportar a un mundo unido por la sabiduría. Para explorar sus significados, nos basamos en los símbolos de la era, junto con las aclaraciones dadas por los maestres a través de su literatura. El maestre de la Ferrier la califica como la era del saber, de investigaciones verdaderas. Fue anunciada a la vez como la era del Hijo del Hombre,
el reinado de la misión crística en la cual la humanidad participará activamente. El Hijo del Hombre viene a presentar la existencia, viene a presentar ya no solamente la vida, sino la existencia, la manifestación al alcance de los hombres. No viene alejando a Dios y al hombre como lo fue la era pasada, separados, sino más bien Dios como creación. La edad de oro no se dará solo porque fue anunciada. Necesitamos, sin duda, el aporte de todos. Por tal motivo, les invitamos también a estudiar, incluso a estudiar de manera autodidacta. Puede ser en grupo, individualmente, pero es conveniente que a través de los aportes que vamos a ir haciendo, ustedes se inquieten, se interesen en estudiar por su cuenta, además de la participación que puedan tener a través de asistir a los cursos de los liceos de síntesis y otras actividades en línea que está emitiendo la Fundación Magna Fraternitas Universales. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del psicólogo Carlos Guajardo. Él es peruano, residente hace algunos años en los Estados Unidos, estudioso desde el momento en que inició su vinculación con la fundación de toda la obra, el pensamiento, el mensaje de los maestres. Tuvo la oportunidad de conocer al maestre doctor David Juan Ferris Olivares en Perú. Carlos, es un gusto y un placer para el Liceo de Síntesis tenerte nuevamente en esta ocasión. Cuéntanos tú cómo te vinculaste con la institución y cómo empezaste a explorar este tema tan importante de la era Aquarius y la llegada de la Edad de Oro. Claro, Edwin, muchas gracias por la invitación que me hiciste llegar a este programa tuyo que está colocándose pues con un gran rating y eso nos da mucho gusto. Pues es cierto, yo conocí al apóstol del saber, al doctor David Ferris Olivares, a los 19 años, cuando yo ingresaba a la universidad. ¿No? Fue una gran alegría saber que contábamos con, por un lado, comenzaba la psicología y por otro lado, comenzaba a estudiar el pensamiento de los maestres, del doctor Serra Ferrier, del doctor David Ferris Olivares. Entonces, esto me vinculó de una manera muy interesante, Edwin. Yo quisiera, para ampliar esta pregunta, he preparado un slide para que nuestros oyentes puedan comprender cómo es que pudimos vincularnos al pensamiento y a la edad de oro y al estudio de la edad de oro, como tú muy bien lo has expresado, la era del Aquarius, ¿no? Representada pues por nuestro doctor Serra Ferrier y el doctor David Ferris Olivares. Ahí va mi respuesta, mi estimado Edwin. Primero que todo, para mí fue una gran alegría comprender como estudiante de psicología que lo que decía el doctor Laferrier, lo primero que me puse a leer y a estudiar es los propósitos psicológicos, porque era estudiante de psicología. Y ahí encontré un paramita que me inquietó bastante
decía, una nueva psicología ha nacido y no puede hacer otra cosa que crecer. Esto me impactó bastante porque como estudiante de psicología decía, ¿cuál es esta nueva psicología que ha nacido? ¿No? Porque yo sabía que la psicología tenía, bueno, ya unos años. Es cierto, yo también entré en un momento, digamos, de cambios, porque yo comencé a estudiar psicología en el momento en que la psicología salía de un programa universitario de filosofía. Y eso hizo que se demorara un poco el trabajo de estudio. En lugar de 6 años fueron 8 años, ¿no? Entonces me puse a investigar y encontré que que esta psicología tenía algo que nunca lo había leído antes. Decía, la psicología es la síntesis entre la medicina y la pedagogía, ¿verdad? Entonces, cuando escuché síntesis, dije, bueno, esto es algo novedoso. La síntesis, esto quiere decir que hay una dialéctica. Efectivamente, hay una dialéctica que no es exactamente la hegeliana ni la de Engels, pero es una dialéctica nueva, revolucionaria, acuariana, en la cual, por supuesto, la tesis y la antítesis, pero decía la psicología es la síntesis entre la medicina y la pedagogía. Comprendí por qué nos habíamos demorado 2 años más estudiando anatomía, fisiología, neuroanatomía y neurofisiología. Comprendí el haber ampliado nuestra currículum porque la psicología tenía que ver mucho con la medicina, con la parte, digamos, orgánica. Y la otra parte, la antítesis, era la pedagogía. Muy inquieto, seguía inquieto en eso, dije, ¿cómo es esto? Y encontré otro parámetro fundamental que decía, la tesis no es sino la parte anatómica. Ah, dije, si la psicología es la síntesis, la medicina es la tesis, la parte anatómica de la medicina, ¿no? Como la química, por ejemplo, ¿no? Otras cosas. Y la antítesis es la parte analítica del estudio verdadero. Entonces dije, tiene que ver con la pedagogía, el estudio verdadero. Y en fin, la síntesis, la llave de los altos estudios científicos. Entonces comprendí el valor que tenía la psicología, la nueva psicología, no la psicología que iba a estudiar en la universidad, sino esta nueva psicología, ¿no? De una manera mucho más completa, más cabal, más total. Y comprendí por qué había dedicado 36 propósitos psicológicos, 36 libros, por qué había dedicado su obra cumbre como a tesis de psicología. Bueno, así es que comencé, mi estimado Edwin. Excelente, Carlos. De pronto eso, quería proponerte que ampliaras la diapositiva. Muy bien. Bueno, los símbolos se van estudiando desde hace un siglo más o menos. Ha sido un tema muy recurrente en la que investigadores, especialistas han dedicado incluso su vida a profundizar en todo ese amplísimo mundo que, que representan los símbolos que han acompañado al ser humano toda su existencia, toda su historia, toda su vida, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser simbólico por excelencia, junto con otras características, otras facultades. Entonces, en esta era se propone que estudiemos con más ahínco, con más, digamos, atención, lo que realmente implican estos símbolos a través de sus significados. Tú como psicólogo nos puedes hablar cómo se puede abordar los significados de los símbolos acuarianos. Por ejemplo, sabemos que la era pertenece al elemento aire dentro del triángulo de aire del zodíaco, junto con el signo de la balanza y con el signo de los gemelos. Eh,
tiene unos planetas regentes como Urano, Saturno, Mercurio, tiene una representación que es el único signo del zodíaco que está representado por un joven de mucha belleza que desde el cielo derrama el agua de la sabiduría a la humanidad, que es el Ganímedes de la mitología griega. ¿Qué nos puedes decir al respecto de cómo ir explorando y entendiendo estos significados? Claro, Edwin, por supuesto. Mira, yo encontré algo muy importante en las obras del doctor de la Ferriera. Él decía que dos famosos procedimientos ya se han presentado en esta época, es en la era del Acuarios. Comenzó estos dos procedimientos. Uno, el psicoanálisis, justamente la carrera que yo escogí de psicología, donde se ve mucho el psicoanálisis, por supuesto, y otras corrientes, por supuesto. Y otra técnica llamada lógica simbólica, lógica simbólica. Pues, y coincidentemente, ¿no? Las dos como prosecuciones, una, por supuesto, el psicoanálisis de la medicina y otra de las matemáticas. Entonces yo dije, estamos en una era de unión, de vínculo. ¿Por qué? Porque estas dos, una procedente de la medicina y otra procedente de las matemáticas, se unían. ¿Por qué? Porque se materializaban con una misma idea generadora. ¿Cuál era esta idea generadora? Era la preocupación de nuestra época filosófica, o sea, la era de oro, la edad de Acuarios, la era de Acuarios, es una época filosófica. Entonces yo me cuestioné y me dije, una era filosófica, de ahí viene la simbología. Claro, comprendí que la filosofía nos permite reflexionar, nos permite ver la esencia de las causas, los efectos. Comprendí entonces por qué esta época era filosófica, por qué el doctor de la Ferrería decía que esta época era filosófica, del por qué, ¿no? Eh, pues esto fue encontrado mediante el poder que tiene la simbolización, el poder de la simbolización en el campo de la psicología y el poder de la simbolización en el campo de las matemáticas. Uno de los dos grandes procedimientos que usa simbolización, ¿no? Muy interesante, muy interesante. ¿Y qué nos puedes decir respecto al significado? Para ti, qué representa? ¿Cómo entiendes tú el significado, por ejemplo, de que la era pertenezca al elemento aire? Ah, claro. Es bien interesante tu pregunta porque eso me llevó a profundizar en el poder de la simbolización, ¿no? ¿Por qué? Porque el símbolo nos permite eso, nos permite, por un lado, reflexionar sobre la esencia de las cosas, pero el símbolo o la simbolización también nos permite la creación de un lenguaje propio, específico, más exacto, porque el lenguaje coloquial tiene el problema de que no es tan exacto, no es tan específico, porque una palabra, por ejemplo, siempre se me ocurre la palabra rosa. Rosa puede significar para una persona que es jardinero, pues una flor, pero rosa para una persona que es un pintor puede significar un color, pero rosa para una familia puede significar el nombre de un miembro de la familia, ¿no? Pero el símbolo o la capacidad de simbolización nos permite tener algo más específico, más exacto, ¿no? Y así, pues, por lo menos así ahorrarnos tiempo, ¿no? Y prevenir confusiones que como psicólogo me daba cuenta que era muy importante eh, estar lo más exacto para evitar ambigüedades de la palabra, ¿verdad? Entonces, esto nos llevó a, por ejemplo, a ver cómo es que la simbolización, por ejemplo, en la lingüística, ¿no? En la lingüística hay la lingüística conectiva, ¿no? La lingüística conectiva que usa símbolos. Interesante la necesidad de símbolos. Por ejemplo, cuando hay una conjunción como la palabra y, digamos,
está lloviendo y está nublado, se pone una B, una I, una B invertida, ¿no? Eso es algo propio de la lingüística. Si se trata de una disyunción, o sea, o una o la otra, está lloviendo o está nublado, se pone como una V, ¿no? Y cuando se está negando a algo, hay una negación como no, no está lloviendo, es una línea horizontal con una pequeña línea vertical. Entonces, ellos entienden un lenguaje exacto en el campo de la lingüística. Pero un campo de la simbología, Edwin, que me pareció muy interesante, es cuando, y hablando del psicoanálisis, como ya lo había planteado, el doctor Freud, que lo menciona el doctor Laferrière, nos hablaba de un consciente, de un preconsciente y de un inconsciente, ¿no? Y entonces Freud desarrolló mucho la simbología. Los psicólogos usamos bastante la simbología. Por ejemplo, eh, del inconsciente salen los deseos o temores reprimidos a través de pulsiones. Se llama pulsiones porque salen al ambiente, eh, pulsiones porque uno no es consciente, el ser humano no es consciente totalmente de lo que sale, de lo que hace, de lo que fabrica, de lo que pinta, ¿no? Sale como una pulsión, como una forma de manifestación inconsciente. La derecha, por ejemplo, vemos, esto estudió Freud, que los tótems, luego de un estudio profundo de los tótems, Freud llegó a la conclusión de que el significado profundo e inconsciente en la humanidad era un símbolo de protección, un símbolo de protección, de padre, ¿no? De padre protector, ¿no? Entonces, y esto sucede, después me di cuenta no solo con los tótems, generalmente en nuestra cultura cristiana, católica, o la religión católica, o cualquier religión cristiana, siempre hay una estampita o una estatua de yeso que de alguna manera nos acercamos a rezarla, ¿no? A pedirle protección, ¿no? Entonces, esto salía de este deseo reprimido del inconsciente a través de un símbolo, ¿no? Un símbolo eh, que también no se tiene clara conciencia por qué lo hace el ser humano en su cultura, en su ambiente. Pero hay otro tipo de símbolos un poquito más, incluso también bien interesantes, ¿no? Otro tipo de pulsiones, el de la izquierda, por ejemplo, que Freud investigaba a sus pacientes y vio que una señora, una paciente, decía que se había soñado con gente que la gritaba. Luego de hacer un procedimiento psicoanalítico con la señora, encontró Freud que la señora le decía que se había soñado que una gente le gritaba a consecuencia que se despertó porque un perro ladraba, ¿no? Ella asoció en su mente al despertarse que un perro ladraba y ella inmediatamente en sus últimos sueños, porque dice que soñamos toda la noche y el último sueño o los últimos sueños son los que recordamos, ella soñó que ese sonido probablemente del perro, ese ladrido del perro, representaba para ella gente que le gritaba, que la gritaba, que le insultaba, ¿no? Y Freud encontró que era un temor al rechazo que tenía esta señora, ¿no? El simbolismo era el temor al rechazo. O sea, lo que ella sentía era temor al rechazo, pero el símbolo onírico, escondido en su inconsciente, era gente que gritaba a ella, ¿verdad? Y asociado con un estímulo externo, como el ladrido de un perro, ¿no? Entonces, me pareció interesantísimo ver cómo el símbolo está presente en las culturas, está presente en las ciencias, está presente en las disciplinas, está presente en el campo de la sabiduría, de la iniciación y por supuesto está presente en la cosmobiología. Bueno, esto es lo que te podría decir al respecto, mi estimado Edwin. Excelente, Carlos, porque tú has dado justo en el punto clarificador, que es el de la asociación. Entonces, cuando los antiguos, y que generalmente también eran sabios, probablemente
todo ese armazón que tenemos del zodíaco fue producto de grupos o de escuelas de sabiduría, de colegios de sabios iniciados, asociaron una era como la actual con el elemento aire, porque tiene que ver con los cielos, así nos referíamos a que Ganímedes desde el cielo, es decir, desde el cosmos, vierte esa agua de la sabiduría a la humanidad y vemos cómo desde que fue comenzando la era, el ser humano ha conquistado el elemento aire con la aviación, los viajes a otros planetas, también hoy en día el Internet, todo lo que es la tecnología base de las telecomunicaciones, en que recibimos la noticia, la imagen casi que instantáneamente. Entonces vemos cómo evidentemente es una época en la que el ser humano, por asociación, se ve inclinado a conquistar el elemento aire, y a la vez también tiene que ver fundamentalmente con la enseñanza, con la didáctica, con el hecho de transmitir, por lo que el aire también generalmente es transparente, como el vidrio, ¿no? Una era en que también el vidrio se instala desde un punto de vista estético y que tenemos ahora las fachadas de vidrio, las paredes de vidrio, y entonces ese elemento aire nos indica por asociación que es una era de transparencia, en que ya no se quiere tener nada oculto, que se investiga para profundizar y para descubrir. Y bueno, ahí nos podíamos quedar mucho tiempo solo hablando del elemento aire. Pero entonces, para las personas que quieran estudiar autodidácticamente o continuar con los cursos del liceo de síntesis, pues la idea es que se aprenda a encontrar la asociación, esa conexión por analogía, por ejemplo. Muy bien, muy interesante, Carlos. Y sí, vemos cómo todo ello ha surgido justamente desde la ciencia, eh, científicos como Freud, como Carl Gustav Jung, pues empezaron esos trabajos sobre el símbolo. Ahora tenemos otra pregunta acerca de la importancia de estos símbolos en la humanidad, Carlos. ¿Qué nos puedes orientar al Claro, respecto? claro, fíjate, muy interesante lo que nos has manifestado porque sirve como un gran preámbulo a a esto que los muchachos, la gente joven y todos en general, la gente adulta, todos les interesa saber que la Tierra, para que se dé la edad de oro, es una era precesional, donde la Tierra, además del movimiento de rotación que da origen al día y la noche, en 24 horas, además del movimiento de traslación que se mueve pues la Tierra y da origen a 360 días o el año, hay otro movimiento entre los 12 movimientos de la Tierra, hay otro importante que da origen a las eras, que lo hace cada 25.920 años, la gira como un trompo alrededor del zodíaco y eso lo pone en una era, ¿no? ¿No? Y estas eras, pues, el doctor Lafayette dice, pueden dar a conocer la historia de la humanidad, ¿no? Estas eras precesionales. Y bueno, pues como tú decías muy bien, Edwin, esta era del Acuario, esta era de oro, ¿no? Está llena de símbolos importantísimos. Tú ya lo has mencionado, a Ganímedes, el hijo del hombre, llamado también así, Ganímedes, que en la mitología griega era hijo de un rey, y también representa, digamos, otro símbolo importante que tú mencionabas también muy bien, Edwin, es el cántaro que vierte agua.
porque el símbolo del agua es justamente lo que vemos a la izquierda, la ciencia representada por la física, la química, la tecnología, la neurociencias, la microbiología, todas las organizaciones sociales, todos esos símbolos, ¿verdad? Son propios de la era del Aquarius. También el explorar el cosmos, ¿no? Explorar el cosmos a través de la cosmología. Entonces, pues, hay, como tú muy bien lo has expresado, Edwin, grandes avances en Aquarius, grandes avances por la influencia cósmica, electromagnética sobre la psicología de los seres humanos y cómo va cambiando la psicología, no solo la biología, también la psicología de los seres humanos, ¿no? Y va cambiando la sociología, va cambiando la economía. Va a llegar un momento, como decía el doctor Laferrer, que ya los gobiernos, poco a poco, no van a estar gobernadas por políticos, sino estarán formados por científicos, por psicólogos, por pensadores y por artistas. Entonces es una era simbólica, es una era de oro, es una era de cambios importantes que vamos a ver desde 1948, estamos a 74 grados creo, si no me equivoco, y vamos a estar por 2160 años por lo menos en esta era. Muy interesante. Ahora, quiero resaltar algo, Edwin. Miren, en esta era de oro, la materia y la mente son dos aspectos de una misma cosa gracias al avance del electromagnetismo. Vemos, por ejemplo, que en esta era del acuario se comprende más con más claridad por qué la materia que parecía completamente diferente a la mente se unen en una misma cosa, como si fuera una misma cosa, gracias a que hay una onda electromagnética que las une. Por ejemplo, la materia está unida por ondas electromagnéticas elevadísimas del porte del universo y van achicándose como el porte de un edificio, ¿no? Como las ondas de radio o las microondas del porte de un ser humano, van reduciéndose en tamaño y en mayor velocidad, como por ejemplo las ondas infrarrojas, que son probablemente del porte de un insecto, ¿no? Y cuando entramos ya a las ondas electromagnéticas, digamos, de los colores, ya son del porte de la punta de una aguja. Y cómo siguen siendo más veloces, mucho más veloces, más veloces. Yo decía que las primeras podían ser de 2 siglos por segundo, 8 siglos por segundo, hasta llegar a una tremenda millonadas de veces, como las ondas mentales que llegan a ser de 18 cuatrillones de ciclos por segundo, es elevadísima, habiendo pasado por células, habiendo pasado por, ¿cómo se llama?, moléculas, habiendo pasado por átomos, habiendo pasado por núcleo de átomo, hasta la teoría de los cuantos, hasta la zona mental. Entonces, fíjense lo que trae la era de Acuarios, jóvenes estudiantes, jóvenes investigadores, todo lo que nos trae la era de Acuarios, esos descubrimientos fabulosos, al punto que para el psicólogo es tan importante que ver que entre materia, que es el cuerpo humano, la conducta humana, hasta la mente, hay una parte invisible y una parte visible, pero está unida. Entonces, un campo de atómico, por supuesto, es una era atómica, es un campo de investigaciones verdaderas, por cierto, porque ya no hay más divisiones. Antes se pensaba que lo invisible, que es la mente, no tenía que ver nada con el cuerpo, pero están unidas a través de esta eh, espectro electromagnético. Entonces, esto me fascinó y yo quería mencionarles a ustedes, ya que muy bien Edwin nos explicó todo lo que significa la era de Acuarios y todo lo que significa este simbolismo. Sí, Carlos, muy interesante esta síntesis, estos ejemplos de síntesis que nos presentan, que nos presentas y ya es una manera de ir visualizando esa manifestación. Queremos también reiterar el saludo a Julio Enrique Gallo, que nos está sintonizando desde las Islas Galápagos, nada menos.
a Olimpia Torrejón desde Bolivia, a Doris Agudelo y Germán Cabrera desde Bogotá. Bueno, tenemos una audiencia ya muy interesante y claro, los símbolos que acompañan una era son varios, hay que irlos estudiando uno por uno, hay que irlos relacionando, por supuesto, para ir profundizando, penetrando en esos significados y poder realmente aprovecharlos. Ya en una próxima entrevista estaremos abordando mucho más específicamente el tema de el valor que tiene en esta era el símbolo. Carlos, ¿nos puedes dar brevemente una referencia, como ya lo estabas haciendo, de lo que es la era de oro anunciada, inherente a esta era del Aquarius? Claro, Edwin, hemos avisado o tomado en cuenta varios conceptos que muy también interesantemente los has expuesto, pero yo quería referirme a algo también que es muy interesante en cuanto, por ejemplo, creo que es parte de la pregunta que me hiciste también anteriormente, cómo el símbolo de aire influye en los nativos, ¿no? El símbolo de aire que, por supuesto, hay tres signos, ¿no? Tres signos que están, digamos, distribuidos en el zodíaco y que son el símbolo de aire, Géminis, Libra y Acuario, ¿no? Eh, el símbolo de Géminis es más típico de la comunicación, ¿no? El símbolo de Libra es más del intelecto y el símbolo de Acuarios más del ingenio, dentro de muchos simbolismos que hay, ¿no? Porque son enormes la cantidad de simbolismos que se pueden encontrar, pero quisiera yo verlo, que lo veamos desde el punto de vista, digamos, psicológico, cómo el cosmos influye en la psicología de los seres humanos, ¿no? Y para ello, por ejemplo, vemos de que Géminis se representa normalmente por dos personas, un hombre y una mujer. En este caso, busqué en internet y encontré dos personas, parece que son mujeres, pero lo que significa ahí que ellas se comunican, son dos que se comunican, ¿no? Entonces es típico la comunicación. Luego, Libra es un poco diferente en el sentido de que también hay, por supuesto, la inteligencia, el intelecto como Géminis, pero este es un intelecto de equilibrio, ¿no? Entre, como una balanza, ¿no? Representada por una mujer. Y la característica de Acuario, Ganímedes, vertiendo el agua, es del ingenio. Esto nos hace recordar que Géminis está más regida por Mercurio, ¿no? Su regente es Mercurio, ¿no? Y Mercurio justamente esa posibilidad de esa inteligencia rápida de comunicación, mientras que Libra es más bien Venus, ¿no? El intelecto hacia el arte, por ejemplo, ¿no? Y mientras que Acuario es el ingenio porque está regida por Urano y Urano es genial, es no solo ingenioso, sino genial, ¿no? Y otra cosa importante en las diferencias es que desde el punto de vista psicológico tiene que ver con el carácter sanguíneo, el carácter sanguíneo. ¿Y cómo es el carácter sanguíneo? Son no emotivos, son activos y son primarios. O sea, hay una resonancia primaria. ¿Qué significa esto? Que no emotivo significa que los signos de aire, como Acuario, ¿no? Son personas que no tienen serenidad emocional. Regido por el cosmos, ¿ah? Influenciado electromagnéticamente por el cosmos, ¿no? Tienden a ser signos de los nativos que son no emotivos, es decir,
que dentro de la gama de emotividad están en los no emotivos, porque sigue la gama de los poquitamente emotivos, o grandemente emotivos, medianamente emotivos, hasta grandemente emotivos. En ellos, en esa gama de los no emotivos, o sea, serenos emocionalmente. Activos porque realmente son signos de actividad, son signos que se mueven, que están mentalmente activos y emocionalmente también activos, en el sentido de alegría, de felicidad. Y son primarios porque no retienen mucho las cosas en el sentido, cuando se emocionan, no quedan así como impregnados, resentidos o demasiado ensimismados en lo que pasó. Son primarios en el sentido que rápidamente ellos fluyen las emociones y no le dan mucho sentido. Entonces, son características típicas de aire. Y para ver la diferencia, por ejemplo, vemos que fuego tiene otras características. Por ejemplo, los de fuego son más bien emotivos. No son no emotivos como los de aire, son emotivos, ¿no? Y por eso su temperamento es colérico. ¿Qué significa colérico? En psicología significa que son de acción, son impetuosos, son organizados, ¿no? Por ejemplo, Aries es de bastante acción. El fuego del Leo es un fuego más de ímpetu, ¿no? Porque el fuego de Aries es rápido, prende y se va, mientras que el Leo es un fuego que permanece. Y el fuego de Sagitario es un fuego ya de que como la brasa, ¿no? Que permanece, ¿no? Y tiene que ver más con la organización. Y así cada uno de estos signos, por ejemplo, Toro son de tipo flemático. ¿Qué significa flemático? Que es una persona no emotiva, flemática, no activo, pasivo, como los Toro, como Virgo y como Capricornio, ¿no? Y son secundarios en el sentido que sí, el Toro eh, cuando es tranquilo, pero cuando se resiente de verdad. O sea, no es tan primario que se le van las emociones, sino que las retiene, ¿no? Lo mismo Virgo, que es la sensatez, por un lado, por otro lado, Toro es la seguridad, pero ¿cómo se llama? Que Capricornio representa la practicidad, digamos, ¿no? Cada uno de estos signos, como vemos, tiene características psicológicas influenciadas por el cosmos, y en Acuarios tenemos la posibilidad de estudiarlas a profundidad en el campo de la psicología, en el campo de la cosmología, todo esto. Y agua, por ejemplo. Agua, sí son emotivos, pero una emoción diferente a la de fuego. Agua es una emoción de sentimiento, ¿no? Las emociones tratan de ser, los de melancólicos son no activos, no son pasivos, digamos así, y los melancólicos son secundarios porque guardan las emociones, lloran por las emociones, las recuerdan las emociones, son secundarios, ¿no? Entonces vemos que al estudio de la psicología tienen completa validez todo lo que se encuentra en el cosmos, ¿no? Esa es una visión más o menos general que quería dar mi estimado Edwin. Sí, excelente, Carlos. Sí, esta serie de significados asociados con cada uno de los signos en el zodíaco que pertenecen al triángulo de aire, de fuego, de tierra, de agua, es interesantísimo y ya se están continuando investigaciones científicas respecto a este tema, dado que es muy orientadora la cosmobiología para poder ayudar mucho a la humanidad en muchos campos. Así lo hizo el maestre doctor David Juan Ferris Olivares cuando escribió la teoría científica de la cosmobiología, que le resultó un volumen de 600 y más páginas, en donde demuestra la función social de la cosmobiología, incluyendo toda la tradición simbólica de esta ciencia de la vida, de esta ciencia del cosmos, de los astros, por todos esos beneficios. El aire de los gemelos
Es como el aire que a veces entra por la ventana, nos revuelve todos los papeles que teníamos ordenaditos sobre la mesa y desaparece. Entonces ya eso puede dar una idea de lo que, eh, digamos, viene a representar esa característica de ese aspecto del aire. Mientras que el aire de la balanza es como cuando estamos en la playa, tipo 5 o 6 de la tarde, el sol ya apenas se está ocultando, viene el ocaso, ese aire es un poco tibio, cálido, muy sereno, invita a la meditación, invita a la contemplación, a la tranquilidad, mientras que por el contrario, ese aire de el aguador es justamente el tornado que ustedes allá en Estados Unidos viven con alguna frecuencia y que transforma completamente las cosas. Y por eso esta era es una era de cambio, de transformación, de generar nuevos paradigmas, de replantearnos las cosas, de entrar a nuevas costumbres sociales, en fin, es una revolución prácticamente ese aire de la era del Aquarius. Muy bien. Bueno, entonces ahora, Carlos, nos puedes tú, con toda la experiencia que tienes, cómo podemos vivenciar estos símbolos para nuestro beneficio, eso cómo opera. Interesante, Edwin. Permíteme felicitarte por qué bonita alegoría haces a relación del aire de Géminis, el aire de Libra y el aire de Acuarios, ¿no? Muy representativas, muy gráficas, muy ilustrativas. Ah, pues mira, en el campo de la vivencia, me gustaría a los jóvenes que nos están escuchando, bueno, a todos en general, pero a lo mejor ver que la Real Académica de la Lengua dice que vivencia es una experiencia que se tiene de algo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a París, veo la Torre Eiffel, veo el Arco del Triunfo, pues yo tengo una experiencia, una vivencia que es una experiencia de algo que vi, tomé fotografías, paseé, ¿no? Y traigo y cuento a mi familia, a mis amigos. Ahora, vivencia desde el punto de vista psicológico, una de las definiciones, porque no voy a poner muchas, sino una sola, ¿no? La de Bühler, un famoso Karl Bühler, un psicólogo alemán, dice que vivencia es la experiencia en el curso del pensamiento, dentro del pensamiento, que permite comprender algo que no se veía claro. Y hemos visto cómo Acuario ayuda muchísimo y el simbolismo ayuda a comprender algo que no se veía claro. Pero este comprender algo que no se veía claro implica claridad en la mente. Y claridad en la mente significa ampliación de conciencia, ¿no? O sea que la vivencia está íntimamente vinculado con la ampliación de la conciencia. El ser humano en Acuarios tiene la posibilidad de evolucionar conscientemente, de hacer crecer su conciencia, ¿no? Para que la experiencia, como dice el doctor David Ferriz Olivares, tomar lección de la experiencia para hacerlo vivencia, ¿no? Hacerlo vivencia en el sentido que nos va a permitir ampliar nuestra conciencia. Pero para ampliar nuestra conciencia tenemos que tomar una lección de la experiencia, ¿verdad? Para que se haga vivencia, pero no una vivencia común y corriente, es una vivencia de ampliación de conciencia, ¿no? Pero ¿por qué entonces hay que tomar lección? Porque la lección es un conjunto de acciones pedagógicas para aprender algo, dice la Real Academia de la Lengua. O sea que yo,
para tomar una vivencia, una verdadera vivencia que amplíe mi conciencia verdaderamente, tengo que tener acciones pedagógicas. ¿Qué acciones pedagógicas? Tengo que investigar, tengo que analizar, tengo que pensar, tengo que deducir, tengo que inducir, tengo que analogar, tengo que comparar, etcétera. Yo tengo que tener una lección de mi experiencia, tomar una lección de mi experiencia. Y así sí se puede llegar a la vivencia, en el sentido de ampliación de conciencia. Este es un concepto innovador, revolucionario, tremendo, que ayudará muchísimo a todos los jóvenes y a toda la humanidad, realmente en esta era de oro, realmente de oro, a comprender las cosas de una manera mucho más cabal, más en el sentido de descubrir la verdad, ¿no? En todo ese sentido nos va a ayudar muchísimo, mi estimado Edwin. Sí, Carlos, muchas gracias con estos aportes. Claro, nosotros que hemos nacido ya en la era del Aquarius, podemos estar atentos a cómo estamos siendo vinculados a esta característica que decíamos del elemento aire, en que tú nos referías sobre las asociaciones, los vínculos, qué conexión tenemos con ese elemento aire que hemos venido transformando y que queremos seguir transformando en nuestra vida. De pronto transformar una idea, cambiar algún paradigma, como decíamos, de pronto empezar a trabajar una nueva costumbre que favorezca más a la familia y así sucesivamente. Pues es conveniente también que cada quien estudie su esquema natal cosmobiológico, observe dónde tiene los planetas regentes de la era, en qué signos, en qué sectores sensitivos está Mercurio, Saturno, Urano, y eso le va a permitir entonces orientar mejor sus capacidades, sus facultades para ayudar a los demás. Lo mismo si tiene planetas en el signo del aguador, porque hay muchas personas que nacen con planetas en el signo del aguador y eso les da también una mayor sintonía con esta era para colaborar desde ese punto de vista con la humanidad, sobre todo que es una era que nos, digamos, impele hacia la investigación, hacia la fraternidad, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, y bueno, una serie de características muy interesantes que también en anteriores programas el Liceo de Síntesis ha estado comunicando. Bueno, ha sido una experiencia didáctica contigo, Carlos. Finalmente, Eh, ¿cómo? Edwin, Sí, si me permite sí, claro, un adelante. poco más, me hiciste acordar lo que tú lo dijiste muy bien, muy interesante, que este estudio esta edad de oro nos predispone, por ejemplo, a una mejor comprensión de las parejas. Porque el gran problema de la pareja es no solamente que se llevan bien, que se quieren, que se comprenden, sino también hay una parte donde dice uno, no te entiendo, que lleva al conflicto, ¿no? No te entiendo. O sea, no tomo claridad, no te comprendo, no tengo claridad, ¿no? Pero justamente el estudio en esta era de oro, el estudio de la cosmología nos va a llevar a comprender cuál es el esquema natal, cuáles son los tránsitos, cuáles son las oposiciones, cuáles son las armonías para comprender, ¿no? Lo mismo sucede entre los padres y los hijos, o los hijos con los padres. Algo típico es no te comprendo. O sea, en otras palabras decimos,
no he podido vivenciarte, no he podido expandir mi conciencia para comprenderte, ¿no? Pero esta era, justamente de oro, es para buscar a través de la investigación, del estudio, de la disciplina, ¿verdad? El comprender al hijo y el hijo que comprenda al padre, ¿no? Ese es un gran problema, porque si no hay paz dentro de la pareja, si no hay paz dentro de la familia, esta falta de paz se va a traducir en la sociedad, una falta de paz en la sociedad. En otras palabras, la paz del individuo será la paz de la sociedad, porque la sociedad está constituida de individuos, de personas, está constituida de familias, ¿no? Entonces, de ahí comienza la paz. Y estamos en una era de paz, estamos en una era de oro, porque llega el ser humano a comprender al otro. Ya no estamos en la era de Piscis del amar al uno al otro, ahora es amar pero comprendiéndote, ¿verdad? Es algo que nos señalaba Edwin muy claramente, ¿no? Que es una era diferente, entonces buscamos una etapa que haya paz interna para que haya paz externa. Y la única forma que haya paz interna es comprendiendo la verdad de mí mismo, expandir mi conciencia, es decir, tener la vivencia, que es la expansión de la conciencia de cómo estoy constituido, cómo los planetas, las constelaciones influyen sobre mí, ¿no? Y para salir a hacer, tener mi libre albedrío, el libre albedrío, porque si no estoy determinado completamente por el cosmos y no puedo salir, no puedo ver las expectaciones positivas, la manera armónica como puede influir el cosmos sobre mí, entonces soy totalmente determinado por el cosmos, como lo es una piedra, como es un objeto que no puede hacer nada, o los animales propiamente dicho, ¿no? No pueden hacer nada, pero el ser humano puede llegar el momento de su libre albedrío, y ese libre albedrío definitivamente viene a consecuencia de esa vivencia, de esa expansión de la conciencia hacia algo mucho más profundo que es el cosmos, ¿no? Esto quería añadir para la necesidad que tienen las personas, las familias y los grupos, las organizaciones sociales, de tomar a la cosmología como una ciencia importante de síntesis. Gracias, Edwin. Sí, muy oportuno lo que tú nos compartes, muy pertinente. La Fundación Magna Fraternitas Universalis, a través de su área universitaria y la Facultad de Cosmobiología, junto con la Fundación Inveciencias, empiezan a hacer investigaciones cosmobiológicas, puesto que necesitamos de la investigación en esta era del Acuarios. Ya no es solamente recibir pasivamente toda la herencia que se fue acumulando a través de los siglos, de estas observaciones que llevaron a establecer toda una serie de significados a través de los planetas, los signos, los sectores sensitivos, como tú hablabas de las aspectaciones, sino que es necesario hacer investigación en psicología, hacer investigación en medicina. El doctor Ferris señalaba, por ejemplo, la importancia de hacer investigación sobre malformaciones congénitas, establecer las épocas más apropiadas para concebir los bebés, no concebirlos en cualquier momento y mucho menos producto de un estado de embriaguez o de pelea en que después las parejas se, se concilian y entonces van a concebir. Eso no puede seguir siendo así, sino que haya una mayor conciencia basada en las investigaciones cosmobiológicas de carácter científico, porque nosotros traemos también una herencia desde el punto de vista de que esta ciencia de los astros se enfocó exclusivamente en el individuo y no tomó en cuenta
que también la cosmobiología puede aplicarse, como tú lo dices, al estudio de la familia. Entonces se comparan los esquemas entre la pareja, padre-hijo, madre-hija, abuelos, tíos, en fin, y eso va a enriquecer tremendamente toda la salud hacia la cual tendemos hoy en día, salud mental, salud psicológica, salud orgánica, física, que estamos necesitando. Bueno, tema muy amplio. Carlos, ¿tú qué recuerdas de los aportes? También algunos ya los hemos nombrado, que ha hecho al respecto el maestre David Ferriz Olivares, discípulo del doctor de la Ferrier. Sí, Edwin, realmente es un tema tan interesante, justamente el motivo que nos tiene aquí, y gracias por tu invitación, es esta edad de oro. Pero esta edad de oro no hubiera podido ser comprendida a cabalidad si no fueran por los aportes del doctor David Ferriz Olivares, basados en las enseñanzas de su maestro, su maestre, el doctor C. Renola Ferrier. Justamente yo traigo este cuadro aquí para hacer ver que el doctor David Ferriz Olivares fue el discípulo predilecto del doctor C. Renola Ferrier. Esto es muy importante porque el doctor C. Renola Ferrier tuvo muchos discípulos, pero el discípulo predilecto, el exégeta, por excelencia fue el doctor David Ferriz Olivares, ¿no? Eh, eh, él escribió un libro tan interesante que si no hubiera sido este aporte tan interesante, el libro se llama Teoría Científica de la Cosmología, ¿verdad? Que hay personas muy estudiosas que lo están profundizando. Y cómo no tomar en cuenta toda esta profundidad, como nos menciona Edwin, ¿no? Si no es a través de este libro, de este compendio de investigaciones que nos da el doctor David Ferriz Olivares a través de la teoría científica de la cosmología, ¿no? Y ya que hemos hablado de simbología, pues el doctor David Ferriz Olivares fue un investigador de simbología, ¿no? Y no de la simbología común y corriente, también fue de la tradición iniciática y fundamentalmente de la tradición iniciática donde hay mucho simbolismo y muchas cosas muy, muy sabias que aprender, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el pasado como en el presente, ¿no? Eh, el doctor David Ferris Olivares, un discípulo por excelencia, que estudió término tras término la obra del doctor de la Ferrier, sus raíces, sus vocablos, sus significados. Realmente el aporte que dio el doctor David Ferriz Olivares en este inicio de era fue fundamental, fue fundamental. Si no, la humanidad hubiera sido un curso totalmente diferente si es que el doctor David Ferriz no rescata el pensamiento del doctor Reino Laferrier. Por eso nosotros nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos de ser sus discípulos, ya que así como Edwin, yo también lo conocí personalmente y nos deleitamos, como seguramente Edwin tendrá muchas experiencias con su conocimiento y con su sabiduría. Muchas gracias por habernos escuchado y muchas gracias, Edwin, también por la invitación. Excelente, Carlos. Sí, un tema muy amplio que hemos tratado de introducirlo apenas poco a poco. La era del Aquarius con la edad de oro todavía no llega. En los cálculos matemáticos que hacía en su momento el maestre doctor David Ferris Olivares, preveía que más o menos en unos 200 años va a estar llegando realmente la era de Acuarios con la edad de oro. Estamos atravesando la etapa de transición. De ahí que en estas etapas de transición, ya hay estudios al respecto que él hace, eh,
hay incremento de la barbarie, hay muchísimas dificultades para la humanidad, hay etapas de retroceso incluso, como la actual que estamos pasando en este momento. Pero también invitamos a todos a que muy atentamente observemos lo que son manifestaciones puramente transitorias, es decir, que no son características ni de la era de Aquarius y mucho menos de la edad de oro. Son transitorias. Ya hacia el 2200 aproximadamente, ya empezará a fortalecerse, eh, digamos, características mucho más propias de la era. De hecho, como decíamos al comienzo, ya se están manifestando poco a poco. Hoy me sorprendió especialmente conocer en la Feria del Libro aquí de Bogotá al doctor Carlos Eduardo Maldonado, un filósofo que cambia totalmente el paradigma que él llama el paradigma de Occidente, lo transforma completamente y es como si él hubiese estudiado la obra de los maestres porque se sintoniza mucho en varios aspectos. Por ejemplo, él plantea la importancia de que nuestra cultura surge, se nutre, tiene como fundamento a la naturaleza. Y bueno, les invito, ya publicamos ese, ese, esa conferencia que él dictó en el día de ayer en la Feria del Libro. La pueden ustedes buscar en YouTube, en la Filbo 2024, Carlos Eduardo Maldonado, porque realmente es una expresión muy típica de las características de esta era, ese cambio de paradigma, ese reconocimiento a la naturaleza, que es la vida misma, y de lo cual ya tendremos oportunidad en estas próximas semanas de hacer referencia a ello. Carlos, te invitamos finalmente a concluir y a que te despidas aquí de la audiencia. Muchas gracias, estimado Edwin. Primero, pues, agradecer la asistencia de nuestros querido público, que por supuesto estamos aquí escuchándolos, atendiéndolos. Estamos muy dispuestos a que formen parte de este liceo de síntesis a través de los cursos que se hacen en Bogotá, que se siguen haciendo y se van a desarrollar. Invitarlos a formar parte, porque esta es una construcción en grupo, en conjunto, que todos traemos un talento, una capacidad, y nosotros estamos pues justamente muy aperturados al talento de cada uno de los jóvenes, a los acuarianos que van entrando desde 1948, va entrando, ¿no? Hasta ahora, y que definitivamente vienen con una mentalidad totalmente diferente. Son llamados los Millennium, los Centennium, que son psicologías muy propias de Acuarios, ¿no? Que nos daría mucha alegría contar con todos ustedes dentro del seno de la institución. Muchas gracias, Edwin, nuevamente. Muchas gracias a Carlos, todos. excelente, excelente. Bueno, Carlos también tiene estudios muy bien fundamentados en el análisis transaccional. Como psicólogo, ya en unas ocasiones lo hemos invitado y nos ha dado unos interesantes aportes sobre la relación de pareja. Ya en un futuro volveremos a retomar el tema desde otros enfoques, con otra perspectiva.
Carlos, en este momento, ¿desde dónde estás transmitiendo? Estamos desde Florida. Estamos en una zona que se llama San Agustín. Ya. Es Ah, al qué norte de bueno. Florida, Muy bien, Estados Unidos. excelente. Este es algo también típico de la era, estas conexiones internacionales en simultáneo, en vivo, en directo, eh, realmente es una, digamos, expresión de la era que nos integra como seres humanos y ya las distancias en ese sentido no cuentan, ¿no? Esa aplicación de la ciencia en la tecnología de las comunicaciones es excelente. Bueno, a todos un gusto, un saludo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuaremos ya enviándoles la semana entrante otras invitaciones a la continuación de este ciclo y también un saludo a todas las personas que podrán entrar en estos días, dado que este horario no siempre se facilita. Carlos, muchísimas gracias y hasta la próxima. A todos que estén muy bien. Felicidades. Señor, les vaya muy bien. Muchas gracias.